Juan Carlos Albi es doctor en filosofía de aquí, de la ciudad de Santa Fe, República Argentina, y especialista en cristianismo primitivo. En este momento vamos a hacer un podcast juntos con él, vamos a dialogar, porque en el año 2023, en enero de 2023, dentro de un mes y medio, vamos a lanzar un curso de cristianismo primitivo desde una perspectiva filosófica en la Academia Filosofía en Minutos. Además de todo esto, tengo el privilegio de que Juan Carlos sea mi amigo personal, y él fue mi profesor en 2004 y en 2005 de las materias Metafísica y Filosofía de la Naturaleza, pero después de tantos años ha quedado una amistad que nos llevó a hablar siempre de los temas que nos interesan, filosofía y teología sobre todo, que es de lo que hablaremos hoy. Esto se llama Filosofía en Minutos, mi nombre es Juan Denis, gracias por estar del otro lado y bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, lo que corresponda. Este es el podcast de Filosofía en Minutos. Es un honor para mí estar con mi maestro Juan Carlos Albi. Él es doctor en filosofía, ya te lo presenté en el prólogo que hicimos recién. Y hoy vamos a hablar de cristianismo primitivo. El maestro Juan Carlos Albi, como te conté al principio, ha escrito varios libros, así que te vamos a ir mostrando, pero antes que nada te quería saludar y agradecer, Juan Carlos, porque estás presente. Bueno, muchas gracias a vos, Juan Carlos, también. Tocayos. Somos tocayos y amigos de tantos años, ¿no? Entonces, para mí es un honor que vos me invites e incluirme, digamos, en este éxito que vos has tenido con la difusión de la filosofía. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por la educación que me diste en estas 2 décadas, ¿no? Fuiste mi maestro a principios del año 2000 y eso es algo que uno lo lleva de por vida, así que te agradezco públicamente delante de los 150.000 suscriptores que tiene Filosofía en Minutos. Estamos festejando que tenemos 150.000 suscriptores con podcast, entrevistando gente. Y también, bueno, anunciar que en enero de 2023 vamos a hacer un curso de cristianismo primitivo desde una perspectiva filosófica con el maestro Juan Carlos Albi. Es por eso que hoy hablaremos de cristianismo primitivo con preguntas que hemos compilado de los seguidores de Filosofía en Minutos, ¿no? Hubo más de 50 preguntas en Instagram. También hubo preguntas de las personas que ya se anotaron en el curso. Y yo elegí 12 preguntas, Juan Carlos. Bueno, pero antes yo quiero mostrar a las personas de Filosofía en Minutos quién es Juan Carlos Albi con sus obras. Directamente hable con sus obras, maestro. Son pocas. No creo para nada. Yo presento uno y después otro. ¿Te parece? ¿Cómo no? Este, por ejemplo, es un libro que es el primer libro que yo he leído tuyo, Juan Carlos, que es tu tesis doctoral. Sí. Tiempo y acontecimiento en la antropología de Ireneo de León. Contanos, ¿qué es este libro? Bueno, este libro trata precisamente de la controversia de un pensador cristiano del siglo II contra los gnósticos. Que Ireneo, si bien era muy parco para la filosofía, pero no obstante tiene una argumentación muy importante frente a enemigos tan preparados como eran los gnósticos, que fueron sin duda los cristianos más cultos de todos los tiempos. Es decir, los cristianos más cultos. De todos los tiempos. Qué buena afirmación. Lo puedo decir categóricamente. ¿Los gnósticos eran cristianos? Sí, eran cristianos. Bien, porque hay una pregunta del público que es sobre los gnósticos, pero podemos afirmar que eran cristianos. Era una de las tantas expresiones que tuvo el cristianismo en el origen. El cristianismo nunca surgió como un producto único, sino que ya surgió como una diversidad a la cual le subyacía una unidad, pero esa unidad se consolidó mucho después. Pero en el principio no fue la unidad, sino la diversidad. Perfecto. El otro de tus libros, preséntalo vos, ¿te parece, Juan Carlos? Bueno, cómo no. Bueno, este libro se llama La medicina filosófica del cristianismo antiguo. Este fue publicado en 2015. Este es un poco un año posterior porque este es la segunda edición corregida y aumentada. Digo que tengo la primera edición firmada por vos. Para mí es muy importante tenerla. Bueno, gracias, Juan Carlos. Y este libro intenta mostrar las relaciones entre el pensamiento filosófico griego y los comienzos de la medicina, pero en el marco conceptual de la intelectualidad cristiana. Perfecto.
Entonces tiene 7 capítulos justamente dedicados a También eso. de tu autoría este También libro. de mi autoría, sí. Bueno, sí. hasta aquí entonces los libros de tu autoría. ¿Ya estos son en colaboración? Esto es, claro, este es en coautoría. En coautoría. Con la doctora Marcela Coria de Rosario. Es la traducción, estudio preliminar y notas a el Tratado de Tertuliano contra Hermógenes del siglo III. De Losada, nada menos. De Losada, y es la primera versión en el mundo en español. La primera versión en el mundo en español. Porque no había en español, había en italiano, había en francés. Qué pero privilegio, no maestro. Sí, sí, es un privilegio. 10 años de trabajo, ¿me dijiste? 10 años de trabajo. 10 años de trabajo con para Marcela. esta obra. Sí, sí, para esta obra. Así que también es una de las obras del maestro. Esta la voy a dejar para el final. ¿se Bueno, parece? bueno, cómo no. Y esto sería un homenaje al maestro García Bazán. Al maestro de los maestros. Al maestro de los maestros, Al maestro ¿no? de A los García maestros, Bazán. Francisco García Bazán. ¿Quién es García Bazán, maestro? Bueno, es un filósofo argentino, o sea, es español, nacido en Málaga, que vino a la Argentina y llegó a ser investigador superior del CONICET, traductor de los textos gnósticos de Nag Hammadi, directamente del copto sahídico al español, junto a un par de investigadores españoles muy importantes también. Y yo creo que es una autoridad en el cristianismo primitivo y en el gnosticismo. ¿Mundial? Mundial, y tenemos el orgullo de que sea de habla hispana. ¿Es argentino? Es español. Pero actualmente vive en Argentina. Sí. Bien. Sí, ya es nacionalizado argentino y demás. Perfecto. Y yo quiero decir algo con respecto a este libro que se llama Introducción a la Filosofía, que siempre en Instagram digo, si alguna vez tienen la posibilidad de comprar este libro, cómprenlo, porque lo hizo el maestro Juan Carlos Pablo Ballesteros, cuando se cumplieron 50 años de la Universidad Católica de Santa Fe, en la cual yo he estudiado la licenciatura con usted, maestro, sí. en el año 2007. Es más, yo recuerdo haberlo comprado en el concierto que se hizo un concierto homenaje en el 2007, fuimos con mi esposa, en esa época novia, y me acuerdo haber comprado ahí en ese concierto. Exactamente. Y la verdad que para mí fue fundamental este libro, porque siempre que me llamaban para un reemplazo, yo sabía que en este libro tenía todas las síntesis de los filósofos. Tal cual. Y acá hay 3 estudios tuyos. Sí, uno sobre Platón, otro sobre la patrística cristiana y otro sobre Duns Scoto. O sea, destaco el de Duns Scoto porque a mí me encantó. Bueno. O sea, el de Platón ya te había escuchado hablar sobre Platón, pero el de Duns Scoto me encantó, ¿no? Sí, y el de Platón hablas de las doctrinas no escritas de Platón. Las doctrinas no escritas que son fundamentales para recuperar el pensamiento integral de Platón. A nivel mundial, el referente de doctrinas no escritas es Reale. Reale desde el punto de vista de la Escuela de Milano, Italia, pero después que por supuesto se ha fusionado en sus investigaciones con la Escuela Alemana de Tübingen, con pioneros en esto como Hans Kremer, Theodor Slezak, Geiger y otros. Bien. Por el lado alemán, ¿no? Sí, podríamos decir a los seguidores de Filosofía en Minutos que nos digan en los comentarios, si quieren, hacemos alguna vez un podcast exclusivamente sobre doctrinas no escritas de Platón, ¿no? Sería fascinante, porque no se conoce mucho, a pesar de que ya lleva más de medio siglo. ¿Y por qué no, dentro de 6 meses, hacer un curso sobre doctrinas no escritas de Platón? También. ¿Por qué no? Sí, yo lo he hecho presencial ese curso hace muchos años en la Universidad Nacional del Litoral. Un curso de doctorado hecho sobre las doctrinas no escritas de Platón. Sería interesante también, porque es algo muy específico, ¿no? Es muy específico y aparte permite recuperar el pitagorismo, que no está tan presente en los diálogos. Perfecto. Bueno, maestro, vamos a empezar con el cristianismo. Ya acá hemos mostrado realmente la verdad que como amigo te felicito por todo lo que has escrito. Bueno, muchas gracias. O sea, es poco a comparación de lo que han hecho otros No, pero por ejemplo, es mucho en comparación también. Yo tengo la posibilidad de estar escribiendo un libro en este momento y sé el esfuerzo que implica, y la verdad que qué bueno que ya tengas 5 en tantos años. Bueno, y además te agradezco tu amistad, Juan Carlos, porque realmente... pero, por favor, la amistad es un afecto gratuito, es mutuo, y yo creo que es la forma más desinteresada del amor. Esa es verdad. Es la forma más desinteresada. Te agradezco porque después de tantos años hemos quedado amigos y hemos superado el profesor. Que no ocurre con todos los alumnos que he tenido. Qué bueno. No ocurre con todos los alumnos que he tenido. Como decía Aristóteles, ¿no? Amigos son aquellos que son capaces de consumir juntos una arroba de sal. Exacto. Y la arroba, ustedes saben, pesa 11,5 kilogramos. La de toda la vida. Que hace falta una vida, mucho tiempo para consolidar la amistad. Claro, es la sal de toda la vida. Es la sal de la vida. Hermosa frase, Aristóteles, gracias. Bueno, la primera de las preguntas es... ¿por qué podemos afirmar que Jesucristo es un personaje histórico y no una invención de los apóstoles, por ejemplo? Esa es una pregunta muy importante.
hacia mediados del siglo XX ha salido un libro de un norteamericano que hablaba de la invención de Jesús, como que es un invento que no... Sin embargo, hoy ya la crítica histórica, no duda de la historicidad del personaje Jesús, del Jesús de la historia. Otra cosa es el Cristo de la fe. O sea, estamos hablando de un personaje que vivió en el siglo I, en esa región de Galilea, que luego los romanos llamaron Palestina, que en ese momento no se llamaba Palestina, que fue un profeta y fue un judío muy piadoso, observante de la ley, pero que captó perfectamente el espíritu de la ley mosaica, más allá de la letra fría. Y si bien los evangelios son los únicos testimonios que tenemos de Jesús, desde el punto de vista de la abundancia de noticias, hay también alguna referencia en Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, y otra en Suetonio. Bien. Es decir que historiadores, llamémosle paganos, también dan testimonio muy breves. ¿Recordás qué decían de Jesús? Sí, sobre todo el caso de simplemente una mención al pasar, como que hubo un Galileo que, digamos, que fue crucificado y demás. Y en el caso de Flavio Josefo es interesante porque dicen, un hombre, dice, si es que se le puede llamar un hombre. Entonces algunos dicen que eso no puede ser una noticia exacta. Dicen que es una interpolación cristiana porque Josefo, como judío, nunca puede haber dicho eso. Claro. Ahora, lo raro es, ¿cómo iban a hacer los cristianos para interpolar una nota de estas entrando a la biblioteca de Eusebio de Cesarea después del siglo IV, cuando no eran nadie y no tenían ninguna autoridad para hacerlo? Claro. Entonces es muy difícil la teoría de la interpolación también. Claro, la idea de que eso fue infiltrado. De que fue infiltrado por los cristianos. Claro, perfecto. Bueno, entonces también yo un poco respiro en tu respuesta la idea de que para la época Jesús no era tan importante claro. como lo es ahora, ¿no? Claro, aparte no olvidemos que, digamos, vivió y enseñó en una región muy limitada. Claro. Muy limitada, no tiene una salida hacia otros territorios afuera. Perfecto. No, por supuesto. La fama viene después de su muerte. Exacto. Es ahí donde comienza la fama, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta que me parece bastante controvertida, ¿no? Y me gusta que sea la segunda esta, porque la afirmación de que Jesús no fue más que un judío que observó bien la ley y que interpretó bien la ley y nada más. O sea, era uno de los tantos rabíes y nada más. Exacto. Bueno, hay que hacer, como dijimos al principio, la epogee o la suspensión del juicio. Husserl. No, Husserl no. No. Los platónicos de la nueva academia. Es verdad, perdón. Sí, Bien. Arcesilao Arcesilao introduce la palabra epogee. Dicen que fue Pirrón. Pero Arcesilao la usa en la nueva academia, después Husserl la saca de su contexto histórico, por supuesto, ¿no? Perdón, me salió la enciclopedia, ¿no? Pero salió la filosofía contemporánea. Pero digamos, dejando de lado lo confesional, tratando de que la fe no intoxique la investigación histórica. Para esto es importante el método histórico crítico y las investigaciones que hay muy avanzadas sobre el Jesús de la historia. Entonces, que era un judío es evidente. Jesús no era un cristiano, como decía Julius Wellhausen de la Religionsgeschichte Schule, de la escuela alemana de la historia de las religiones. No era un cristiano, era un judío. Era judío. El cristianismo parece mucho muy después piadoso, de su muerte. Un judío muy piadoso. Sí, piadoso y conocedor de la ley, evidentemente, ¿no? Entonces decir fue solo eso, bueno, eso no es poco. Eso no es poco. Pero ya digo, desde el punto de vista del Jesús histórico, es eso. Aparte no hay más noticias como para poder podemos ampliar. afirmar históricamente que Jesús no era más que un judío piadoso. Un discípulo de Juan el Bautista. Bien. Durante mucho tiempo fue discípulo de Juan, pero luego, a pesar de coincidir con los ejes teológicos del mensaje de Juan el Bautista, le agrega modificaciones propias. Ajá. ¿Verdad? Modificaciones propias muy importantes que están así registradas en los 4 evangelios. Entonces acá viene la pregunta casi personal. Sí. Y vos como cristiano, ¿qué es lo que seguís de él entonces? Sí. Bueno, evidentemente
como la persona de Jesús es fascinante, pero ha desplazado el centro del mensaje. O sea, el mensaje de Jesús era el reino de Dios. Y el cristianismo ha desplazado la centralidad del anuncio del reino de Dios por la persona de Jesús. Uh-huh. Entonces, todos los que hemos nacido, digamos, de este lado de la historia, quedamos fascinados por este personaje, Jesús, pero que, como ya digo, en estas investigaciones hay que tomarlo como un objeto de estudio. Exacto. Haciendo epogé de la fe. Yo siempre le digo a mis alumnos, lo que yo crea sobre Jesús o sobre el cristianismo tiene que resultar totalmente irrelevante para ustedes. Uh-huh. Ustedes tienen que juzgarme por la rigurosidad de la investigación, no por lo que yo crea. Claro, perfecto. Bueno, maestro, vamos con las preguntas de los seguidores. Si por eso, a medida que vas diciendo cosas, surgen nuevas preguntas mías, me hago responsable de esas preguntas. Hay una afirmación de Nietzsche, y que se repite mucho hoy, ¿no? Que dice que el cristianismo no es más que una invención del apóstol Pablo. Es más, muchas personas a esto lo repite. ¿Es así o no es así? Es completamente falso. Completamente falso. El cristianismo nunca tuvo un fundador. Ni siquiera el mismo Jesús es fundador del cristianismo, porque como decimos, es un judío, no es un cristiano Jesús. Y además Jesús jamás tuvo la intención de fundar una nueva religión. Mucho menos Pablo. Es decir, porque ya al tiempo de Pablo había aquellos que luego serían llamados cristianoi, los cristianos, pero en ningún momento se puede hablar de una fundación del cristianismo. Ese es un error que comete Nietzsche, evidentemente. Claro. Y que se repite. Se repite mucho. En las preguntas de Instagram, muchas preguntas eran así. Claro. El cristianismo no es una invención de Pablo, eso, ¿no? No, en absoluto. ¿Y cómo que no tuvo fundación? ¿Jesucristo no quería fundar una religión? No. ¿Qué quería fundar Jesucristo? No, Jesucristo solamente anunciaba Jesús, digamos, porque ya Cristo ya es un título posterior, ya mesiánico, ¿no? Uh-huh. Jesús anunciaba la inminencia del reino de Dios. Eso es, no quiso fundar absolutamente nada, sino simplemente anunciar la cercanía y la inminencia del reino de Dios que se iba a establecer. Y esa frase del padre Castellani que dice que Jesús fue el Mesías y luchó contra los fariseos, ¿resume lo que él hizo? En parte, porque que fue el Mesías es lo que afirman todos los cristianos, ¿verdad? Y algunos judíos. Uh-huh. O sea, judíos que al haber aceptado a Jesús como el Mesías, se les llamó judeo-cristianos, como una categoría histórica para identificarlos. Eso está explicado en la primera clase. Bien, obviamente, en nuestro curso, que ya está apareciendo debajo en la descripción, si quieren tomar el curso con el maestro, pero eso ya está explicado en la primera clase. La primera clase está destinada a eso. O sea, Jesús asume la función mesiánica hacia el final de su vida. Claro. Justamente porque tiene un incidente en el templo, lo arrestan, lo juzgan y lo ejecutan. Bien. Y en el templo, pronuncia aquellas palabras de Isaías, mi casa de oración será llamada. Y después la lectura en la sinagoga, cuando dijo, estas cosas se han dicho acerca de mí, que es la profecía del tercer Isaías, acerca de lo que haría el Mesías, en fin. Claro. Y otra cosa que no da ahora para explicarlo, pero que es mucho más grave, es que asumió el título de Hijo del Hombre, que era mucho más grave que llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Era muy grave. Muy grave, porque el Hijo del Hombre, en el judaísmo del Segundo Templo, el judaísmo tardío, el judaísmo esotérico, del cual viene el cristianismo, claro. El Hijo del Hombre es una figura celestial que está siempre junto a Dios, que aparece en el libro de Daniel, y que siempre tiene una participación celeste. Es decir, Hijo de Dios se les llamaba también a los reyes. Claro. Los reyes, cuando eran ungidos, eran llamados hijos de Dios. El problema era Hijo del Hombre. El problema es Hijo del Hombre, que es una figura divina. Claro. Ese es el problema. Más de una vez lo quisieron apedrear o correr, ¿no? Sí. ¿no? Bueno, el capítulo 8 de Juan describe justamente cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y se enojan todos. Terrible esa frase, claro. Sí, antes de que Abraham fuese, yo soy. Bueno, y ahí se enojan todos. Sí. Claro. Bueno, hay una pregunta que me parece a mí fundamental, ya que estamos hablando de García Bazán, ¿no? ¿Quiénes eran los gnósticos
Y yo agrego una pregunta más. ¿Tiene razón Juan Pablo II cuando dice que el gnosticismo nunca terminó de irse de la Iglesia? Son como dos preguntas, ¿no? Bien. Bueno, empiezo por la ¿Quiénes segunda. son los gnósticos? Sí, no tiene razón Juan Pablo II. O sea, lo digo con todo respeto, pero el movimiento gnóstico como tal desapareció hacia el siglo VI. Toda esta tesis de un neognosticismo que está presente en la Iglesia viene de ciertas interpretaciones que arraigan más en la ciencia política que en la teología. Bien. Y que parten de un investigador, de un historiador cristiano, como era Ferdinand Christian Baur, de fines del siglo XIX, que, fascinado con la ciencia política, creyó ver un neognosticismo en ciertos movimientos contemporáneos. El gnosticismo se fue en el siglo VI. El gnosticismo como tal desaparece. O sea, en este momento, aparte ustedes pueden ver que hay reuniones de gnosticismo y demás. El gnosticismo era una comunidad cristiana que fue proscripta hacia el año 88 de nuestra era, en Éfeso, al menos en la iglesia de Éfeso. De eso da cuenta la primera carta de Juan, cuando dice, como lamentándose, se fueron de entre nosotros porque no eran de nosotros, si hubieran sido de los nuestros hubiesen permanecido con nosotros. Pero los gnósticos fueron un grupo de cristianos cuya presencia ya se detecta en la iglesia hacia el año 55. ¿Por qué lo digo? Porque el famoso capítulo 15 de la primera carta a los Corintios de Pablo menciona una serie de facciones cristianas ya existentes y las apariciones del Jesús resucitado a muchos de ellos, y luego designa una diciendo, pero hay entre vosotros quienes no creen que los muertos resuciten. Exacto. Y esos son los gnósticos. Esos son los gnósticos. Esos son los gnósticos. Claro. No como lo dice Pablo. Porque no es que los gnósticos no creían en la resurrección de los muertos, sino que creían que la resurrección no sigue a la muerte. A la muerte sigue la muerte y la corrupción. La resurrección es antes que la muerte, porque la resurrección es el despertar del neuma, del espíritu, que permanece aletargado y que Dios ha depositado en ellos, en los gnósticos, y que transforma el hombre viejo en el hombre nuevo. Exacto. Entonces, un gnóstico es gnóstico porque ya ha resucitado y no tiene que ver con la muerte física. Claro, porque en el capítulo 15, si no me equivoco, Pablo termina diciendo, si Jesucristo no resucitó de los muertos, somos los más miserables de los hombres. Nuestra fe, claro, justamente. Que es una de las preguntas finales que tenemos, ¿no? Bueno. ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo no resucitaba o si se pudiera comprobar, ¿no? Bueno, como dicen, la historia no conoce el modo subjuntivo. Claro. No sabemos qué hubiera pero pasado. Está entre las preguntas finales controvertidas, ¿no? Exacto, sí. Bueno, entonces los gnósticos eran... A mí me interesa como... Me pasa lo mismo que con los sofistas, como resucitar en los gnósticos lo que realmente eran. Eran cristianos que se congregaban y que creían y eran piadosos. Eran cristianos con todas las letras. ¿No eran unos resentidos que se enojaban con...? No, en absoluto, no. Ese rechazo de los gnósticos al mundo, al cosmos, porque siempre se ha hablado del anticosmismo gnóstico, del resentimiento gnóstico contra la naturaleza, y es un error que viene de un libro que ya voy a mencionar. Pero en realidad el gnóstico es un cristiano que siente en el mundo la extrañeza de estar en un lugar al que no pertenece. Perfecto. Como debería sentirlo todo cristiano. Exacto. ¿Verdad? Y en ese sentido, bueno, el gnóstico lo ha exteriorizado y lo ha escrito dramáticamente en sus textos, ¿no? Claro. Y hay todo un intento de Ireneo de enfrentarlos, ¿no? De enfrentarlos. Lo logra hacer bastante bien, pero por ahí comete varios errores. O sea, en tu tesis doctoral trabajás básicamente el debate. Trabajo la controversia. Incluso allí yo describo que Ireneo coincidía con los gnósticos mucho más de lo que a él le costaba reconocerlo. Mirá qué interesante. Especialmente con los valentinianos. Como en ese cuento de Borges, ¿no? Donde los teólogos coinciden en el cielo. Qué increíble. Exactamente. Claro. Bueno, Borges captó la esencia de todo esto. De todo esto, ¿no? Porque Borges le dedica a Basílides también un estudio, un ensayo sobre Basílides maravilloso, maestro gnóstico de Alejandría, del siglo II, ¿no? Pero es cierto, cuando me refiero a la gnosis valentiniana en particular, que es la más desarrollada, los gnósticos tenían varias facciones.
algunas mucho más arcaicas, como los setianos, los cainitas, los nacenos, los ofitas, pero los valentinianos eran los más preparados, trabajaban con la ciencia de su tiempo y también tenían una hermenéutica ampliada. Claro. Porque ellos interpretaban la escritura utilizando el esoterismo judío, utilizando la alegoría alejandrina y utilizando también el lenguaje mítico de las religiones de misterio. Claro. Entonces era una hermenéutica que los pasaba muy por encima a los demás cristianos. Claro. Y podemos afirmar que eran de toda la historia de la cristiandad, son probablemente los más formados que existieron. Sin duda alguna. ¿Sí? ¿Y por qué, Juan Carlos? A mí me interesa a mí, personalmente. Bien. ¿Por qué? Bueno, cuando uno ve, por ejemplo, el mito gnóstico fundacional, que es el mito que funda la cosmogonía, el origen del mundo, que lo recensiona Ireneo en el libro primero de su obra en 5 libros que se llama Contra las herejías, Adversus Hereses en latín, y allí se ve en el mito de Ptolomeo, Ptolomeo es un gnóstico valentiniano, el recurso a la embriología y a la ginecología de Aristóteles en la reproducción de los animales. Increíble. Increíble. Claro. Increíble. Conocían las teorías de Galeno. Después, otros textos como la paráfrasis de Sem, que apareció en Nag Hammadi también, tiene todo el lenguaje ginecológico de la Escuela Metódica de Medicina. Claro. Del siglo II. Una maravilla. Y podríamos decir incluso con mayor formación que lo que después va a ser la escolástica, todo, o sea, comparando, no quisiera hacer una comparación odiosa, pero no van a alcanzar los otros periodos de la cristiandad algo parecido a ellos. Bueno, yo puedo pecar de exceso de simpatía. Y de pasión, claro, por este tema. Por los gnósticos. No conozco a los escolásticos como conozco a los gnósticos. Claro. Dudo que otro momento de la cristiandad haya alcanzado el vuelo intelectual que tuvieron estos cristianos. Exacto. Bien. Dudo. Bien, o sea, bien. No lo puedo afirmar porque no soy experto en escolástica. Pero sos profesor de filosofía medieval. Sí, pero es tan inmensa la filosofía medieval que no se puede ser experto en todo. Aclaramos a la audiencia de Filosofía en Minutos que Juan Carlos es profesor titular en la UNL hace, ¿cuánto? ¿15 años ya? Y no, ya más, 20 años. 20 años que sos profesor titular 21 años. de filosofía medieval. De filosofía. En segundo año. Se llama filosofía medieval y renacentista, en segundo año. En segundo año. Sí, perfecto. En la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. En la Facultad de Humanidades y Ciencias. En la Facultad de Humanidades y Ciencias. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Esta también a mí me interesa mucho y esta fue hecha por la gente de Instagram, ¿no? ¿Por qué el canon bíblico es así cuando hay tantos evangelios apócrifos? También. La respuesta merecería un curso. Lo bueno es que estamos desprendiendo nuevos cursos. Nuevos cursos. La historia de la formación del canon del Nuevo Testamento te refieres, ¿no? Sí, el Nuevo Testamento. Testamento. Los 4 evangelios, ¿por qué quedaron esos? Bueno, claro, y no otros. Bueno, como finalistas, ¿no? Como bien dijiste, hay cerca de 80 evangelios en total, y han quedado 4. ¿Por qué han quedado 4? Bueno, parece que la tradición del evangelio tetramorfo, de que son 4, ya viene de los comienzos del siglo II. Porque, por ejemplo, Justino mártir, habla de una obra llamada Recuerdos o Memorias de los Apóstoles, donde dicen que los evangelios son 4, ya en el siglo II. No olvidemos que el canon se termina de consolidar a finales del siglo IV recién. O sea, ¿es el concilio de Nicea el que dictamina? No, más tarde. Eso viene más tarde. O sea, el concilio de Nicea dictamina muchas cosas. Pero no eso. Pero lo del canon no. Es más, ya en el siglo II, cuando ya se aseguraba que los evangelios eran 4, el mismo discípulo de Justino, llamado Tasiano de Siria, tiene una obra maravillosa que se llama el Diatésaron, que es una armonía de los 4 evangelios. Claro. Que también ya trae la tradición. O sea, y después es Ireneo el que le da una base, un fundamento doctrinal muy dudoso a que los evangelios sean 4. Ajá. Él tiene que defender que los evangelios sean 4. Entonces dice, porque son 4 los vientos, 4 los puntos... ya es metafórico. No, ya es más metafórico. Claro. Pero que viene de lejos, ya hay una tradición. Entonces, es tan interesante la pregunta que me suscita comentarios colaterales. Porque, por ejemplo, ¿por qué para reconstruir
la figura del Jesús histórico utilizamos los 4 evangelios y no los evangelios apócrifos, porque son los más cercanos a la vida de Jesús. Ajá. Porque todos se escribieron en el siglo I. Bien. Todos se escribieron en el siglo I. En cambio, los otros evangelios son del siglo II para adelante. Bien. Entonces, los más cercanos al acontecimiento histórico de Jesús son los 4. Los restantes son posteriores. Son posteriores. Claro. Son Por posteriores. una cuestión de paso del tiempo ya podemos confiar más en esos 4. En esos 4, siempre seleccionando lo que es histórico de lo que no es histórico. ¿Algún ejemplo de qué puede ser histórico y qué no es histórico? Bueno, cómo no. Por ejemplo, la suma, el amontonamiento de los acontecimientos que hay en la Semana de la Pasión. Exacto. Eso parece haber sido unido... ¿El Evangelio de Juan? En el Evangelio de Juan, Sí. fundamentalmente, que es imposible haber vivido todo eso en una semana. Ajá. Es prácticamente imposible. Entonces, ahí se han juntado tradiciones y demás que han creado un relato que históricamente es muy difícil. Es muy difícil que todo eso pase en una semana, ¿no? Que empieza con el tema de la conversión del vino, del agua en vino. No, eso está al principio. Eso está unos cuantos años. ¿No es el capítulo 2 eso? De Juan, sí. Claro, pero eso es en Caná de Galilea. Ah, bien. No, esto empieza con la entrada, la unción en Betania. La entrada triunfal. La entrada triunfal, el Domingo de Ramos. O sea, ¿te parece que todo eso no podría haber sido histórico? Es prácticamente, hoy los historiadores dicen que es imposible que todo eso sea histórico. O sea, que los acontecimientos que rodearon la pasión, evidentemente el juicio judío existió, la ejecución existió, todo eso existió, pero la composición literaria me parece que sigue otro propósito y no el propósito histórico. No olvidemos que estos escritores, por ejemplo, Marcos, que es el evangelio más, el más temprano de los 4 evangelios, en torno al año 70 u 80, claro, no dice nada sobre el nacimiento de Jesús. Exacto. Ahora, Mateo y Lucas, que escriben después de Marcos y que reescriben a Marcos, intentan completar lo que le falta a Marcos, porque un personaje que ya se hizo famoso después de la resurrección, como Jesús, ¿cómo no va a tener un relato de un nacimiento extraordinario? Claro. Entonces le agregan los llamados evangelios de la infancia, exacto, que no están en Marcos. Bien. O sea, Mateo reescribe a Marcos, Lucas y Mateo dependen de una fuente que es el documento Q, un protoevangelio perdido pero ya reconstruido, y dependen literariamente de Marcos. Y Juan va completamente aparte. Pero quería completarte con algo que le va a interesar a los oyentes. Sí, por favor, discúlpame. De lo anterior, que cuando se creyó que en el concilio de Nicea justamente se decidieron, porque sí, ahí se tomó una decisión, como vos decías, respecto de qué evangelios entraban y cuáles no, pero no de todo el canon, sino de los evangelios. Dice que pusieron todos los 80 evangelios sobre una gran mesa, donde pusieron un gran mantel, pusieron todos los evangelios y tiraron así del mantel, y según los que el Espíritu Santo dejara sobre la mesa, esos iban a quedar. Y ahí quedaron los 4. pero eso es una leyenda cristiana. Pero hay gente que la cree. Pero hay gente que la cree. Mirá, tiraron del mantel y quedaron todos los otros. Podía salir el de José el Carpintero, puede ser cualquiera. El evangelio de... sí, el de María. El de María. Si salía el de María, qué escándalo, ¿no? Claro. Porque un protagonismo de una mujer. Claro. Que es la otra pregunta. La que viene ahora, ¿no? Bien. Esta es la pregunta que me hicieron en Instagram acá y me llamó mucho la atención porque yo no me la había hecho. Y es, ¿por qué no hubo liderazgo femenino en el cristianismo al principio, pero tampoco lo hay en la actualidad? Claro. Bueno, son 2 motivos distintos, ¿verdad? En el cristianismo, evidentemente entre los gnósticos, al menos en los evangelios gnósticos, hay un protagonismo femenino en María Magdalena. Bien. Incluso lo hay en el resto de los cristianos también, que creían eso, porque como sabe ya, la fama de María Magdalena comienza a decaer hacia el siglo VI, cuando León Magno la confunde con una prostituta. La confunde con la prostituta que... ¿De Juan 8? ¿Del apedreamiento? No. No, esa es la mujer adúltera. Ajá. La confunde con la prostituta de cuando Jesús entró a comer a la casa de Simón el fariseo y entró una mujer que le lavaba los pies con sus lágrimas y se soltó el cabello y demás.
Y Simón piensa y dice, si este supiera quién es la que lo está tocando, Claro. Este no puede ser un verdadero profeta. ¿Sí? Bueno, al confundirla con esa comienza a decaer el prestigio de María Magdalena y concomitantemente empieza a subir, a crecer la mariología en favor de la madre de María, la madre de Jesús. Bien, bien. Así que, por supuesto, en el siglo XX eso alcanzas cuando en el Concilio Vaticano II, en la tensión que hubo entre los marianos minimalistas y los marianos maximalistas, triunfaron los maximalistas. Ajá. Triunfó la mariología maximalista. El Concilio Vaticano II, siglo XX. Siglo XX. Pero ahí vemos un protagonismo de una mujer que incluso se ve en el Evangelio de María, se ve en el Evangelio de Felipe. Hay una escena en uno de los evangelios donde Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿por qué la amas más que a nosotros? Claro. Y Jesús le dice, cuando ustedes estén en condiciones de comprender que lo de adentro es igual a lo de afuera y lo de afuera igual a lo de adentro, entonces seréis amado como es. Claro. Bueno, hay muchas cosas de eso, ¿no? Es un evangelio que muestra los celos de Pedro, porque también está la intención antipetrina, o sea, que competir, digamos, con el liderazgo de Pedro, y que compite una mujer que es María Magdalena. Pero los primeros cristianos la llamaban apóstol apostolorum, o sea, apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? Porque fue la que pasó el mensaje de la resurrección. Claro. Fue la primer testigo, según Juan. Claro. Entonces, como primer testigo, es apóstol de los apóstoles, o sea, mensajera de los mensajeros, quiere decir. Bien, excelente. ¿Y en la actualidad, maestro, por qué te parece que...? Bueno, en la actualidad porque ha triunfado toda una tradición en cuanto... y los argumentos son muy débiles. Por ejemplo, se ha dicho, porque Jesús escogió a 12 varones para ser discípulos, no escogió a mujeres. Es débil. Es muy débil porque por aquel principio de la lógica que el que demuestra demasiado no demuestra nada. ¿En qué sentido? Porque entonces, si uno continúa con eso, los 12 que escogió eran galileos. Entonces todos tendrían que ser galileos para ser también cristianos hoy. O sea, el que demuestra mucho no demuestra nada. Claro, claro. ¿No es cierto? Son argumentos muy débiles. Pero en el siglo II, las iglesias marcionitas tenían mujeres que incluso consagraban la Eucaristía. ¡Wow! Sí. Increíble. Increíble. Hay estudios sobre la mujer en la iglesia primitiva que son muy interesantes, mostraban el protagonismo de la mujer. Hubo una diaconisa en Cencreas, en el puerto oriental de Corinto, a la cual Pablo le manda saludos al final de la carta a los romanos. Exacto. Saludad a Febe, diaconisa en Cencreas. Sí, tenés razón. Claro, una mujer diaconisa. Claro. Qué bárbaro. Bueno, la verdad que esta pregunta me dejó pensando después, fuera de podcast vamos a seguir hablando de este tema. Me interesa mucho. Con gusto, me interesa mucho. Bueno, vamos con las últimas preguntas que son un poco más existenciales, yo diría. ¿Se puede hoy vivir como un cristiano primitivo? Bueno, primero, yo no sería la persona más adecuada para responder. ¿No? Yo no sería la persona más autorizada para responderla. Segundo, ¿qué es un cristiano primitivo? Claro. O sea, porque a veces esa pregunta supone un estereotipo y, como ya dijimos, dada la enorme variedad que ha tenido el cristianismo en sus orígenes, no se puede hablar de un cristiano primitivo, sino de muchos cristianos primitivos tan variado como la naturaleza humana. Claro. ¿No es cierto? Pero si algo puedo decir en cuanto a qué significa ser cristiano hoy, y significa intentar ser, o tratar de ser, como fue aquel que se enfrentó a todo aquello que suponía la esclavitud del hombre. Es decir, si algo tiene el mensaje de Jesús es que es liberador. Liberación. Y todo aquel que esté a favor de la liberación del hombre es cristiano. Excelente. Independientemente de que vaya a la iglesia o no vaya a la iglesia. Independientemente de que sea ateo o sea creyente. Porque no olvidemos aquella parábola, la parábola de Mateo 25, en la que se pierden los creyentes y se salvan los ateos. Cuando dicen, Señor, en tu nombre hemos echado demonios, hemos sanado enfermos. Y Jesús le dice, no los conozco. No los conozco. Afuera.
Y vienen otros y le dice, le dice, Señor, Jesús le dice, tuve hambre y me diste de comer. Sí. Mateo 25, tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Estuve enfermo y fuiste a mi casa. Fui forastero y me recogiste en tu casa. Y estuve enfermo y me visitaste. Las 5 premisas del juicio final. Y le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Ni te registramos. Y le dice Jesús, por cuanto lo hiciste con uno de los míos, por mí lo hiciste. Es decir, ellos no tenían idea de quién eran Jesús. Claro. Eso quiere decir la parábola, no es un hecho real. Pero quiere decir que la cuestión está en la actitud. El ser cristiano está en la actitud, más que en la teoría. ¿Y esa liberación es espiritual o es total? No, es total. Total. Es Incluso, total. ¿podríamos decir económico-política o no? Absolutamente. ¿También? Absolutamente, porque el Mesías que esperaba Israel, es un Mesías religioso-político. Y Jesús es condenado por una condena política, no olvidemos. O sea, en un juicio judío y con una sentencia romana, pero una sentencia con una acusación política. Este es el rey de los judíos. Por eso dice Caifás, el sumo sacerdote judío, dice, parafraseando, ¿no? Hay que sacarse de encima a este personaje. Es mejor que un hombre muera por todo el pueblo, eso dice el Evangelio, que dice Caifás. Y algunos lo han tomado como la profecía de Caifás, como que Caifás vio la salvación de que Jesús murió. No, Caifás está diciendo, si este sigue diciendo que él es el rey de los judíos, esto va a llegar a César, se lo va a acusar de sedición, van a venir los romanos, lo van a matar a él y a todos nosotros. Así que es mejor que muera uno y que se salven los otros. Claro, es una cuestión política. Es una cuestión política. Es una cuestión política. La sentencia de Jesús es una cuestión política. Claro, la sentencia es política. Entonces, porque el Mesías era religioso político, o sea, el Mesías iba a liberar a Israel del dominio de las naciones, con la ayuda de las fuerzas celestes de Dios. Iba a restablecer el trono de David, más político que eso. Claro. Iba a restablecer el trono de David en Jerusalén, y las demás naciones que aceptaron al Mesías iban a venir a Jerusalén a adorar, justamente a rendir culto al Mesías. Claro. Entonces, no se puede separar. Entonces, toda persona actual que esté en sintonía con eso, indistintamente de que sea cristiano de nombre, de confesión o no, está dentro de la sintonía cristiana. Totalmente, absolutamente. Bien. Es un mensaje hermoso ese. Pero claro, porque ser ¿no? cristiano no es ir a la iglesia y no comer carne en Viernes Santo. Eso no ni siquiera roza el ser cristiano. Ni siquiera lo roza, claro. El ser cristiano es justamente vivir como Jesús vivió. Perfecto. Una pregunta por fuera de esto. Sí. El tema de la pobreza de Jesús, ¿era una pobreza espiritual o de bolsillo? Bueno, hay que ubicarse en lo que era la economía del siglo I también, ¿no? Sí. Jesús vivió en una familia que tenía 5 hermanos. Tenía, evidentemente, lo de la carpintería es real, es histórico, 5 hermanos carnales, varones y mujeres. No voy a explicar ahora cómo se explica. Pero estás ese diciendo hecho. mucho con lo que estás diciendo. Bueno, 5 hermanos carnales, pero tenía una familia numerosa, se podría decir. ¿Lo de la carpintería es histórico también? Sí, evidentemente, sí. Entonces, ¿qué ha trabajado? No sabemos, no puedo decir si Jesús era rico o era pobre. Es evidente que tenía una gran formación, conocía la ley, o sea, tenía instrucción. Es posible que hablara también el griego, no solamente el arameo, porque al vivir en Galilea y al tener el comercio de la carpintería, tenía que tratar con gentiles. Entonces es muy probable que hablara el griego también. Claro, como hoy hablar inglés. El problema es que no dejó nada escrito. Claro. Y al no dejar nada escrito, vienen las interpretaciones y las sobreinterpretaciones. Entonces, al no tener un texto de base que nos autorice a responder eso... Son todas suposiciones. Pero lo que sí puedo decir es que de las 26 veces que aparece en los evangelios la palabra pobre, en griego, tojos con P... tojos. ¿Sí? Con pi antes de la tau, tojos. 25 veces es pobreza de bolsillo. Y solamente en Mateo 5 es pobres espirituales. Bien.
En las demás toda pobre de bolsillo. Toda pobre de bolsillo. O sea, ahora también el tema es que asociar esa pobreza con la pobreza actual en el capitalismo es como distinto, ¿no? Claro, no. El problema es no caer en los anacronismos. Claro, ¿no? anacronismo. En anacronismos. Claro. Pero hay que prestar atención cuando dicen que el cristianismo es una religión para el más allá, que no tiene nada que ver con la liberación del hombre en el aquí y en el ahora, con la plenitud y con lo que es la palabra hebrea shalom, justamente, que se traduce por paz, es mucho más que paz, es plenitud absoluta. Uh-huh. Entonces, y la plenitud significa el acceso de toda persona a una vida digna. Claro. ¿No? Eso es el shalom. Y eso es lo que le desea un judío a otro cuando le dice shalom. Le desea la plenitud de su vida en todos los sentidos. Claro. Porque eso es también lo que dice el segundo Isaías de que haría el Mesías, que liberaría a los presos, que curaría a los ciegos. Y no estamos hablando de ciegos espirituales. No, estamos hablando de ciegos de verdad. Estamos hablando de presos de verdad. Uh-huh. Estamos hablando de liberación de verdad. Uh-huh. O sea, no quiero decir que la espiritual no sea verdadera, pero es muy fácil ahora para sostener un statu quo muy injusto como es el de este mundo, decir que el poderoso dice, cuando él tiene hambre, el hambre es material. Cuando el pobre tiene hambre, el hambre es espiritual. Claro, claro. Perfecto. El cristianismo aborrece eso. Bien, vamos con la última pregunta y vamos cerrando este podcast. Para mí fue un privilegio. Para mí también, yo me entusiasmo muchísimo. No, a mí me encanta. Yo creo que la gente que está del otro lado está muy apasionada escuchando. Y vamos a tener muchos comentarios. Ojalá, y pido disculpas si he afectado. Y también puede pasar que haya videoreacciones porque has dicho muchas cosas interesantes, así que todo estamos abiertos al debate como en el siglo I, ¿no? Abierto al debate. Trato de ser lo más honesto posible intelectualmente, sin intentar afectar, pues ya digo, esto no es un curso confesional. Claro, no es confesional. No, este no es un curso confesional. Exactamente. Hay una película, esta es la última pregunta y con esta cerramos. Hay una película de Antonio Banderas que se llama El Cuerpo. El Cuerpo. En la cual se dice que se descubrió el cuerpo de Jesucristo. Es una ficción, aclaramos a la gente, es ficción. Lo he visto, muy interesante. Se descubrió el cuerpo de Jesucristo y entonces empieza una crisis existencial del sacerdote y demás. Porque claro, si Jesús no resucitó, la tesis de la película es que no hay cristianismo. Te hago esa pregunta. Si comprobáramos científicamente, muy positivista lo que estoy diciendo, ¿no? Pero si comprobáramos científicamente que Jesús no resucitó, ¿se tiene que derrumbar absolutamente todo el cristianismo? Lo que ocurre es que hay un error en el concepto de resurrección. Porque siempre se ha asociado resurrección al levantamiento de un cadáver. Y son dos cosas completamente distintas. Siempre digo esto, ¿no? La historia no conoce el modo subjuntivo. No sabemos qué habría pasado si se hubiera descubierto, si se hubiese, para usar el subjuntivo de la imposibilidad, hubiese encontrado el cuerpo de Jesús. No cambiaría absolutamente nada. Porque la resurrección de Cristo, más allá del anuncio de la vuelta a la vida de un cadáver, que hay muchas películas sobre eso, sobre los zombies y sobre y demás, muchísimas películas, sí. Tiene que ver con que la presencia de Jesús, de a ese que crucificaron en Jerusalén, posiblemente ese viernes 7 de abril del año 30, está presente todavía en otra manera. Bien. En otro modo. Está presente ¿dónde? En la comunidad, en el creyente. Eso es la resurrección. Incluso en los que dialogan, hablando de... los que dialogan, como se ve en el capítulo 24 de San Lucas, los dos caminantes que van dialogando a Emaús. Y aparece un extranjero. Uno que dice, ¿de qué están hablando? Y cuando llegan a la casa, que él bendice el pan y ahí se dan cuenta que era Jesús, desaparece de su vista. Ahora, qué interesante el mensaje. Mientras lo veían, no lo conocían. Cuando dejaron de verlo, lo conocieron. Increíble. Claro. Increíble. Muchísimas gracias. Invitamos nuevamente a toda la gente que sigue Filosofía en Minutos, primero a comentar el video, a darle like como una forma también de colaborar con que otras personas lo vean. Recuerden que si ustedes le dan like y lo comentan, YouTube lo muestra a mayor cantidad de personas. Acá lo que tenemos también es una misión de que otras personas conozcan esto que hablamos en este podcast. Y aquellos que quieran tomar el curso se comunican con nosotros. Ya tenemos varios inscriptos. Es un curso que que Juan Carlos va a dar en el mes de enero en la Academia
Academia Filosofía en Minutos. Para mí es un honor realmente que él esté presente en este lugar porque ha sido mi maestro y hoy es mi amigo. Así que muchas gracias por esta amistad y que sea por muchos podcasts más y por muchos cafés más, ¿no? Porque también tomamos mucho café. Pero el agradecido soy yo, Juan Carlos, porque a través tuyo puedo llegar a un público que ignoro, pero veo que es inmenso, ¿no? Sí, he tenido esa suerte y siempre se lo agradezco a la gente, pero bueno, la verdad que también Internet permite esas cosas y qué bueno que el Internet se puede usar para llegar a gente que de otro modo, en el modo analógico, nunca hubiésemos llegado. Nunca hubiésemos llegado. Yo soy de la era analógica y todavía me cuestan estas cosas. Soy de los libros, del libro impreso, no del digital. Impreso. Me gusta la textura del papel, el olor del libro, claro. No leer en pantalla. Y aprovechamos también a decir que aquellos que quieran adquirir los libros, le vamos a dejar los links debajo para que puedan adquirir los libros de autoría de Juan Carlos y en los que participó también Juan Carlos. ¿Cómo no? Gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Saludos. Gracias.